Y eso además permitía la discusión que ellos mismos se daban, ¿no? De si eran artistas, eran trabajadores, se tenían que afiliar a alguna federación, cómo participaban, ¿no? de esa discusión. Y también era un modo de entrar a hablar del trabajo puntualmente que hacían los autores y los actores. Y ahí, digamos, conté, digamos, con la posibilidad de las fuentes, ¿no? Que la verdad que los boletines de autores y de actores es una fuente súper interesante, muy sistematizada en el caso de los autores, y Argentores tiene todo ordenadito, entonces es como sencillo para trabajar. Así que bueno, en ese, digamos, y ahí estaba la posibilidad de marcar como alguna tensión, ¿no? Entre esto del 19 y el 21, que eran 2 huelgas, y en el 26 que organizan un partido político, ¿no? Esto que yo había encontrado también de casualidad, era como una pregunta interesante, ¿no? Que incluso para los que hacen historia política también lo mencionaban al pasar, ¿no? En 1926 hubo un partido de los artistas que logró que Florencio Parravicini ingresara como concejal, punto aparte. Bueno, está bien, los socialistas y los radicales son más importantes, seguro. Pero bueno, estos organizaron un partido político en 1 mes y medio y lograron que un concejal entre al Consejo Deliberante, ¿no? No me parece un dato menor. Y sobre todo, había muchos. Y sobre todo que el partido que organizaron se llamaba Gente de Teatro. Y se definía como un partido gremial, ¿no? Y ahí había como una cosa interesante, porque justamente permite una discusión con la historia política de la ciudad, ¿no? En general, la historia política de la Ciudad de Buenos Aires en los años 20 está protagonizada por socialistas y radicales, que son los 2 partidos, entre comillas, modernos, de proyección nacional, que están en tensión, bueno, y que ganan sistemáticamente las elecciones, ¿no? De concejales. Pero por detrás de eso hay una cantidad de otros partidos muy pequeños, gremiales, que reivindican la idea de que en la ciudad la organización política tiene que ser en términos de intereses gremiales, ¿no? Esta idea de que el municipio no tiene que estar organizado por intereses políticos, como serían los partidos políticos, sino en función de los intereses gremiales. Entonces, a lo largo de los 20 hay un partido de médicos, hay un partido de los comerciantes, después se organiza un partido de las sociedades de fomento, pero ninguno gana, ninguno consigue votos. Cuando los artistas se organizan, consiguen que Parravicini ingrese al Consejo Deliberante. Y esto fue como un escándalo en su momento, porque Florencio Parravicini, bueno, seguramente lo conocen, pero era un... Menem había leído. Sí, más o menos. Era un empresario, era actor, era autor, tenía una compañía, era el tipo súper divertido y un tipo con una vida impresionante, que se iba a volar en globo y bueno, y se iba a París y se gastaba toda la fortuna de la familia, o sea, nadie le podía creer que se iba a tomar en serio su cargo en el Consejo Deliberante. De todos modos, a mí, más allá de cuestionarlo, ¿no? Parravicini, lo que me parecía interesante era poder explicar cómo estos artistas logran en 1 mes y medio conseguir los votos, ¿no? Porque tienen que pelear justamente con socialistas y radicales, que tenían estructuras políticas bastante afirmadas en los barrios, ¿no? Y bueno, un poco la explicación ahí era justamente que era la popularidad de Parravicini y de los que estaban en la lista, ¿no? Que eran la mayoría empresarios y artistas conocidos, y bueno, y volanteaban en la entrada de los teatros y las revistas les hacían entrevistas, y bueno, yo, digamos, no está en mí en absoluto calificar quiénes lo votaron, ¿no? Porque en realidad la prensa se desensañó bastante con eso y decía, bueno, ¿y quién va a votar a Parravicini? Y bueno, los trasnochados, los portugueses que le decían a los que entraban sin pagar entrada, los padres de las chicas que quieren triunfar, bueno, no sé quién lo votó, no importa, igual, aunque hayan sido esos los que lo hayan votado, los votos valen igual, digamos, sea eso o el principal de un barrio, bueno. Pero en definitiva me abría como otro aspecto para mostrar la extrema vinculación que había entre el fenómeno del teatro y en este caso la situación de la política porteña. Entonces, bueno, visto este contexto, digamos, del capítulo 3 de los actores, los autores y sus modos de organización gremial y política, había que meterse con las obras, ¿no? Ese era más o menos el recorrido, presentar la ciudad, mirar a los empresarios, mirar al público, mirar a los trabajadores y después mirar a las obras de teatro, ¿no? Y la verdad es que la cuestión de las obras de teatro, junto con el problema del público, que después lo voy a decir, fue lo que más me llevó a decidir qué era lo que yo iba a hacer con las obras de teatro. Porque
porque eran miles de obras de teatro, ¿no? Y bueno, y la rigurosidad del historiador diría, bueno, hay que leer todo, ¿no? Yo creo que cuando presenté el primer informe de CONICET, prometí que iba a leer todas las obras de teatro, cosa que no cumplí, digamos, obviamente, pero yo tenía la promesa de que iba a leer todas las obras de teatro. Yo les traje, solo para que chusmeen, capaz que lo conocen, estos son los índices de la revista Bambalinas y La Escena, ¿no? Bueno, podrán ver la infinita cantidad de obras que hay. Estas son solo 2 revistas, ¿no? Yo a esto tenía que sumarle todas las otras revistas que había anunciado Mazziotti que existían, muchas de las cuales se consiguen porque están bastante ordenadas, otras no. Pero, bueno, como ejercicio de empezar por la revista 1 y la obra 1 y terminar, necesitaba 10 años más o menos. Pero ese no era tanto el problema, sino la pregunta era, ¿y qué hago con lo que leo? Porque puedo leer todo, pero ¿para qué lo voy a leer? ¿Cuál es mi problema en relación a lo que estoy leyendo? Porque claro, yo no hago estudio de la dramaturgia. ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Cómo se compone la escena? No sé, ¿qué puedo buscar yo como historiadora? Y en función de este problema que yo iba reconstruyendo, ¿no? Pero sin duda lo que más me angustiaba era que eran muchas obras, que eran muchas y que yo no iba a poder hacer nada. Hasta que un día, como suele ocurrir, me levanté y dije, bueno, pero si son muchas, eso es lo interesante, que sean muchas. Yo lo que tengo que explicar es por qué son muchas, digamos. Esto no tiene que ser un problema que a mí me obstaculice, sino que tiene que ser algo que a mí me dé, que yo tenga que interpretarlo, que tenga que decir algo de por qué son muchas. Entonces, ahí la cosa se volvió como un poco más accesible, digamos, al análisis. Me proponía entonces poder explicar por qué había tantas obras y qué quería decir que sean de temas tan diversos, digamos. Que un poco la cuestión de la diversidad temática es lo que me daba con solo mirar los títulos de las obras. O sea, digamos, no necesitaba mucho más, me daba cuenta que el repertorio era, digamos, inclasificable en términos de que las obras disparan para cualquier lado. Entonces, bueno, un poco con este problema se organizaron los capítulos 4 y 5, no los capítulos finales. El capítulo 4 fue como divertido hacerlo porque el retomar la metáfora de la fábrica era una fuente en realidad que yo había leído cuando empezó la investigación, ¿no? El capítulo 4 arranca con un artículo que aparece en la revista Caras y Caretas, donde se habla del teatro como una fábrica, ¿no? Entonces se empieza diciendo, bueno, hemos visitado la fábrica de sainetes y hemos estado con el encargado, que es un especialista, ¿no? Todo con ironía, todo como una parodia, ¿no? Y en realidad lo que a mí me llamaba la atención es que ese artículo, esa parodia, estaba en una sección dedicada a la industria nacional, no era una sección del espectáculo, ¿no? Como que Caras y Caretas rastreaba todas las industrias que existían y hablaba del teatro, ¿no? Del teatro en términos de fábrica, ¿no? Entonces decía que las obras salen todas igualitas, tenemos un molde que hace que todos se rían, que las obras que llegan con algún problema, la máquina las acomoda, ¿no? Y era interesante, ¿no? Pero la metáfora industrial claramente permitía explicar la cantidad, ¿no? A eso se refería, la cantidad estaba probada. Yo traté como de sistematizar para demostrar que efectivamente eran miles las obras. Entonces conté todo esto, hice alguna proyección en cuanto a las otras revistas, cuántos podía ser, conté la cantidad de estrenos que se anunciaban en el boletín de los autores. Bueno, más o menos me quedaba un panorama bien denso, digamos, ¿no? O sea que la metáfora de la industria era correcta, esto se fabrica en forma industrial, ¿no? Ahora, quedaba la pregunta de, ¿son todas iguales? Porque en realidad la metáfora, cuando uno habla de algo industrial, también está dando cuenta de que es todo igual, sale todo por molde. Y ahí había como un problema, ¿no? Primero porque eso justamente es lo que decía la historiografía del teatro, que estas obras son todas iguales, entonces no vale la pena verlas, alcanza con leer una y ya saber de qué se trata todo lo demás. Y yo le decía, bueno, si son todas iguales, ¿por qué hay tantas? Digamos, hubiera alcanzado con tener una y bueno, y era toda igual, digamos, ¿no? Pero además estaba la otra cosa, de que no eran todas iguales porque el resultado de cada obra era distinto. Había algunas obras que duraban mucho en cartel y otras que duraban 3 días y las sacaban. Y eso entonces me permitía poder pensar que la obra no era solo la obra escrita, sino que también era la obra puesta, digamos, ¿no? La cantidad de otros condicionantes que tenía la obra para que sea exitosa o no.
Y ahí encontré una historia que también era muy, muy, muy divertida, de un personaje que se llama, digamos, una pequeña historia que está incorporada en un anuario teatral de 1926, donde un autor de teatro escribe como si fuera un cuento, digamos, ¿no? En el que cuenta la historia de un autor, ¿no? Que empieza diciendo, un día Liberato se levantó con ganas de escribir un sainete, ¿no? Entonces cuenta todas las peripecias en forma paródica, ¿no? de este autor que escribe un sainete y qué le pasa a ese autor cuando el sainete finalmente es estrenado, ¿no? Pero un poco la historia, que era como divertida, permitía dar cuenta de eso, que no alcanzaba a contener la materia prima y saber las reglas de cómo se hace un sainete. Después hay una cantidad de otras situaciones que había que poner en cuestión en el momento que la obra se representara. Entonces eso me permitía como discutir un poco la metáfora de la industria, diciendo, bueno, no son todas iguales, acá hay mucha cosa para ver, no todos son los mismos autores, no todas tienen el mismo resultado, hay una cantidad de condiciones que hacen que el resultado de la obra sea distinto. De todos modos, bueno, algo había en común, evidentemente algo había en común. Y yo lo que encontraba que era la marca como común era básicamente que prácticamente todas, no sé, 85% de las obras estrenadas se referían a la época actual, ¿no? Todas decían época actual de los 20, ¿se entiende? Época actual, todas transcurrían, había muy pocas obras históricas, todas, en un 90% transcurrían en la ciudad, había muy pocas obras que refirieran al campo, al ámbito rural, digamos. Y si entraba a hilar un poco más fino, en la mayoría de los casos había cuestiones vinculadas a la experiencia de la ciudad, de lo que le pasa a las personas cuando viven en la ciudad, en términos muy generales, ¿no? Y ahí la verdad es que la pregunta era, bueno, ¿qué es lo que le llama la atención a la gente que va sistemáticamente a ver con distintos argumentos, pero más o menos la misma materia prima, diría Liberato, ¿no? ¿Qué es lo que le llama la atención? Por supuesto, no digamos, descarto la hipótesis de que la gente es absolutamente pasiva, que solamente la llevan de la nariz, es que va compulsivamente al teatro, sino que entiendo que a la gente cuando elige ir a ver un espectáculo, incluso el género chico, tiene algún poder de decisión sobre lo que está haciendo, digamos, ¿no? No es pura manipulación del empresario, de la prensa, sino que hay algo del público que dice, bueno, quiero ir a este lugar. Bueno, ¿por qué va el público a ver estas obras de teatro? Y ahí en realidad di muchas vueltas con esto porque no encontraba por qué iba el público a divertirse con estas obras de teatro, hasta que leí el libro de Peter Fritzsche sobre Berlín 1900. Y ahí, de nuevo, también esas cosas que uno dice, bueno, es por acá, ya me queda claro por dónde quiero ir. ¿Y por qué? Bueno, porque yo encontraba que en lo que Fritzsche planteaba de cómo funcionaba la prensa en Berlín, ¿no? Esta idea de que la prensa es una guía para el usuario urbano, ¿no? Que va mostrando cosas de la ciudad, en un contexto de rápidos cambios y de movilización en términos urbanos y qué sé yo. Bueno, yo encontraba que Buenos Aires se parecía mucho a eso, digamos, ¿no? Los años 20 es una época de mucho crecimiento de la ciudad, donde en algún sentido, como diría Fritzsche, no alcanzan las experiencias directas para conocer la ciudad. Y el teatro, ¿qué hacía? Bueno, el teatro mostraba constantemente la ciudad. Dado que no hay otro modo de conocer mucho más la ciudad, era el teatro, ¿no? Bueno, otro modo sí, digamos, la prensa, ¿no? Y ahí el artículo de Silvia Zahita, Ciudades Escritas, que está en la compilación de Romero y Korn sobre Buenos Aires en la entreguerra, iba justamente en esa línea, ¿no? Ahí Silvia Zahita plantea esto de cómo los folletines y la crónica cuentan la ciudad. Y yo encontraba que el teatro iba en el mismo registro, cuenta cómo es la ciudad. Para quienes viven en determinado barrio, van al teatro y se enteran cómo es otro barrio que queda muy alejado de su barrio y lo conocen, digamos. Capaz que no van a ir a Palermo porque viven en La Boca. Y bueno, pero van ahí y ven una historia que transcurre en el barrio de Palermo y entonces les dicen que en el barrio de Palermo hay un hipódromo, hay un parque, pasa esto, pasa lo otro. Se muestra la ciudad en el teatro. Y lo mismo al revés, digamos, ¿no? Se muestra La Boca. Bueno, no sé si todos los que vivían en Flores habían ido a La Boca alguna vez, pero bueno, y se califica además. La Boca es de esta... Y se muestra la noche porteña, por ejemplo, ¿no? Se muestran los cabarets, se muestra la vida nocturna.